Capítulo 25. La sombra de Viena. El viaje a Viena fue silencioso, cargado con la tensión de lo que estaba por venir. Elena y Dmitri Ivanov sabían que estaban a punto de enfrentarse a su enemigo más formidable hasta ahora, Valentín Petrovich, el supuesto cerebro detrás de la red multinacional que habían estado desmantelando. Todo indicaba que este hombre no solo financiaba y coordinaba operaciones, sino que también tenía contactos en las más altas esferas del poder. Viena, con su elegancia histórica y su aire de antigua grandeza, parecía un lugar improbable para una confrontación final. Pero bajo su superficie, las intrigas políticas y financieras habían estado fermentando durante años, y Petrovich había sido uno de los arquitectos de esas redes de poder. Elena y Dmitri llegaron a la ciudad al amanecer, y se instalaron en un apartamento seguro que les había proporcionado un contacto local. Sabían que debían moverse con cautela. Viena era una ciudad donde los muros tenían oídos y donde cualquier error podría significar su muerte. Tenemos que identificar su paradero exacto, dijo Dmitri mientras desplegaba un mapa de la ciudad sobre la mesa. Sabemos que tiene propiedades aquí, pero necesitamos confirmar en cuál está antes de hacer un movimiento. Elena asintió, revisando la información que habían reunido hasta el momento. Sabían que Petrovich era un hombre extremadamente cuidadoso, siempre cambiando de lugar y utilizando identidades falsas para mantenerse fuera del radar. Sin embargo, la información proporcionada por el prisionero en Estambul les había dado una pista valiosa. Según nuestros contactos, tiene una residencia principal en el distrito de Yetzing, dijo Elena, señalando una ubicación en el mapa. Es un área tranquila, lejos del centro de la ciudad, lo que le da privacidad. Es probable que esté ahí, pero no podemos asumirlo sin confirmación. Dmitri consideró la situación por un momento. Necesitamos hacer un reconocimiento, dijo. Enviaré a Malik y a un par de agentes a vigilar la residencia. Mientras tanto, debemos preparar un plan de contingencia en caso de que esté en otro lugar. Elena estuvo de acuerdo, y juntos comenzaron a delinear varios escenarios posibles, sabiendo que debían estar listos para cualquier cosa. Horas más tarde, Malik regresó con noticias. Pues lo hemos localizado, dijo Malik, su voz llena de tensión controlada. Está en la residencia en Yetzing. Vimos movimientos de seguridad y un coche que lo dejó hace una hora. Está bien protegido, pero no es imposible entrar. Dmitri asintió, agradecido por la información. Entonces es hora de actuar, dijo, dirigiéndose a Elena. No podemos darle tiempo para que se entere de que estamos aquí. Elena estaba de acuerdo, aunque sabía que este sería uno de los enfrentamientos más peligrosos que habían tenido hasta ahora. Debemos ser rápidos y precisos, dijo, mirando a su equipo. Entraremos y lo sacaremos antes de que tenga la oportunidad de escapar o llamar refuerzos. No hay margen para errores. El equipo se preparó rápidamente, revisando sus armas y equipos, y asegurándose de que todo estuviera en orden. Sabían que esta operación podría ser la culminación de todo lo que habían estado haciendo durante los últimos meses. El plan era simple pero efectivo. Utilizarían la cobertura de la noche para infiltrarse en la residencia, neutralizar a los guardias y capturar a Petrovich antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando cayó la noche, el equipo de Horizonte Seguro se movió hacia la residencia en Yetzing. El barrio estaba en silencio, y la villa de Petrovich se erguía majestuosa y solitaria entre los árboles. Elena y Dmitri lideraban el equipo, moviéndose en silencio hacia la entrada trasera de la propiedad. Sabían que había guardias patrullando los terrenos, pero los habían estudiado cuidadosamente y sabían cuándo y dónde moverse. Dmitri neutralizó al primer guardia con un movimiento rápido y silencioso, mientras Elena hacía lo mismo con otro que vigilaba la puerta trasera. El equipo entró en la residencia sin ser detectado, avanzando rápidamente por los pasillos oscuros. Llegaron a la sala principal, donde las luces estaban encendidas y un fuego ardía en la chimenea. Al entrar, encontraron a Petrovich sentado en un sillón de cuero, con una copa de vino en la mano. Parecía tranquilo, casi como si los estuviera esperando. Los estaba esperando, dijo Petrovich con una sonrisa fría. Sabía que vendrían eventualmente. Elena y Dmitri apuntaron sus armas hacia él, pero Petrovich no mostró ninguna señal de miedo. Levántese, Petrovich, ordenó Dmitri, su voz llena de autoridad. Esto se acabó. Petrovich se levantó lentamente, pero mantuvo su sonrisa. Había algo en su actitud que les decía a Elena y Dmitri que él tenía algo más en mente. ¿De verdad creen que se acabó?, preguntó Petrovich, su tono burlón.
¿De verdad creen que todo lo que han hecho ha tenido algún impacto real? Mi red es más grande de lo que pueden imaginar. Y mientras ustedes me tienen aquí, otros ya están moviéndose para tomar mi lugar. Elena y Dmitri intercambiaron una mirada rápida. Sabían que Petrovich estaba tratando de desestabilizarlos, pero también sabían que sus palabras podían tener algo de verdad. Lo veremos, dijo Elena con firmeza. Pero por ahora, vienes con nosotros. Petrovich levantó las manos en señal de rendición, pero justo cuando Dmitri se acercaba para esposarlo, algo inesperado sucedió. Las luces de la villa parpadearon, y un ruido ensordecedor llenó el aire cuando una explosión sacudió la casa. Elena y Dmitri se lanzaron al suelo instintivamente mientras la explosión sacudía los cimientos de la villa. Petrovich, en medio del caos, aprovechó la confusión para intentar escapar. «No lo dejen escapar», gritó Elena mientras se levantaba, con la vista puesta en Petrovich, que se dirigía hacia una salida lateral. Dmitri y el equipo se levantaron rápidamente, persiguiendo a Petrovich a través de los pasillos llenos de humo y escombros. La villa se estaba derrumbando alrededor de ellos, pero no podían permitir que el hombre que habían perseguido por tanto tiempo se les escapara ahora. Elena alcanzó a Petrovich justo cuando estaba a punto de salir por una puerta lateral. Lo derribó con un golpe preciso, evitando por poco un disparo que él había intentado hacer con una pistola oculta. Dmitri llegó un segundo después y lo inmovilizó, quitándole el arma de la mano. «Se acabó, Petrovich», dijo Dmitri, respirando pesadamente. «Esta vez, no te escaparás». Petrovich, atrapado y sin opciones, finalmente se rindió. Dmitri lo esposó mientras Elena se aseguraba de que el equipo estuviera bien. «Tenemos que salir de aquí antes de que la casa se derrumbe por completo», dijo Elena, mirando a su alrededor mientras las paredes temblaban. Con Petrovich bajo custodia, el equipo se apresuró a salir de la villa, que ahora estaba envuelta en llamas. Apenas lograron salir cuando el edificio colapsó detrás de ellos. Ya en la calle, Elena y Dmitri respiraron aliviados. Habían logrado capturar al cerebro detrás de la red, pero sabían que la batalla estaba lejos de haber terminado. «Y esto es solo el principio», dijo Elena mientras observaba las llamas que consumían la villa. «Pero hoy, hemos ganado». Dmitri asintió, consciente de que su misión estaba alcanzando su clímax, pero también sabiendo que el futuro aún traería nuevos desafíos. «Llevémoslo a un lugar seguro», dijo Dmitri, señalando a Petrovich. «Tenemos mucho que interrogarle». El equipo se subió a los vehículos preparados y partió hacia un lugar seguro, sabiendo que, aunque la red de Petrovich había sido debilitada, la verdadera amenaza podía estar aún por descubrirse. Capítulo 26. Las raíces del poder. Elena y Dmitri llevaron a Valentín Petrovich a un lugar seguro en las afueras de Viena, un búnker subterráneo que Horizonte Seguro había preparado para situaciones críticas. Allí, Petrovich sería interrogado de manera exhaustiva, sin la posibilidad de escapar o comunicarse con sus aliados. Sabían que, aunque habían capturado al cerebro de la red, aún quedaban muchas incógnitas por resolver. El búnker estaba diseñado para ser impenetrable, con medidas de seguridad avanzadas y tecnología de última generación. En el centro de una sala austera, Petrovich estaba sentado en una silla de metal, esposado a la mesa frente a él. Su mirada, aunque despectiva, no dejaba de mostrar una inteligencia fría y calculadora. Elena y Dmitri entraron en la sala, acompañados por Malik, que estaba listo para registrar cada palabra que Petrovich dijera. Sabían que lo que él revelara podría ser clave para desmantelar completamente la red y evitar futuros conflictos. «Valentín Petrovich», dijo Elena mientras tomaba asiento frente a él, «este es el final de la línea para ti. No tienes a dónde correr, y todos tus aliados están cayendo uno a uno. Es hora de que nos digas todo lo que sabes». Petrovich la miró con una sonrisa irónica. «¿De verdad creen que me atraparon?», preguntó con un tono de burla. «No entienden nada. Lo que ven aquí es solo la superficie. Las raíces del poder que represento van mucho más allá de lo que pueden imaginar». Dmitri, de pie junto a Elena, mantuvo su mirada fija en Petrovich. «Entonces, ¿por qué no nos iluminas?», respondió Dmitri, su voz cargada de desafío. «¿Qué es lo que no estamos viendo?». Petrovich inclinó la cabeza, como si estuviera considerando si valía la pena o no hablar. Finalmente, decidió que tenía algo que decir. «Ustedes han estado persiguiendo sombras», comenzó. «Cada vez que creían estar acercándose a la verdad,
simplemente estaban caminando hacia una trampa más grande. Sí, yo financié operaciones, moví piezas en el tablero. Pero el juego es mucho más complejo de lo que creen. Hay otros, en lugares que ni siquiera pueden imaginar, que están esperando el momento adecuado para actuar. Elena tomó nota mentalmente de sus palabras, consciente de que Petrovich podría estar mezclando la verdad con mentiras para desestabilizarlos. ¿Quiénes son esos otros?, preguntó Elena con calma. ¿Y qué es lo que están planeando? Petrovich sonrió nuevamente, pero esta vez su sonrisa tenía un tinte de desesperación. No les diré más, dijo, su voz repentinamente más baja. Pero sepan esto, lo que viene hará que todo lo que han enfrentado hasta ahora parezca un juego de niños. No pueden detenerlo. Nadie puede. Dmitri se inclinó hacia adelante, su expresión implacable. Y si crees que no podemos detenerlo, entonces no tienes nada que perder al decirnos lo que sabes, dijo Dmitri. O puedes seguir en silencio y dejar que todo se desmorone a tu alrededor. La elección es tuya. Petrovich lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. No necesito decirles nada. Ya están en marcha, dijo finalmente. Solo puedo decirles que deben estar atentos a los lugares donde menos lo esperan. No es en las grandes capitales ni en los centros de poder que verán el próximo movimiento. Es en las periferias, en los lugares olvidados por todos, donde el próximo golpe caerá. Elena y Dmitri intercambiaron una mirada rápida. Sabían que Petrovich estaba jugando con ellos, pero también sabían que sus palabras podían contener verdades ocultas. Llévelo a la celda, ordenó Elena, señalando a los guardias que estaban esperando fuera de la sala. Lo interrogaré más tarde. Petrovich fue llevado fuera de la sala, pero sus palabras resonaban en la mente de Elena y Dmitri. Sabían que, aunque habían capturado a uno de los líderes más importantes, la amenaza no había desaparecido. Malik, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Creo que debemos tomar en serio lo que dijo, comentó Malik. Si lo que mencionó sobre los movimientos en las periferias es cierto, podríamos estar enfrentándonos a una amenaza completamente nueva. Dmitri asintió, pensativo. Eso es lo que me preocupa. Petrovich es un maestro en el engaño, pero también sabe que su única posibilidad de salir de esta es si nos convence de que aún tiene valor para nosotros. Elena se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, reflexionando sobre lo que habían aprendido. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para monitorear los lugares que él menciona, dijo Elena. Si algo está a punto de suceder en las periferias, necesitamos estar allí antes de que sea demasiado tarde. Malik asintió y se retiró para comenzar a coordinar los esfuerzos de vigilancia. Durante los días siguientes, el equipo de Horizonte Seguro trabajó sin descanso para analizar las palabras de Petrovich y preparar una respuesta. Revisaron informes de inteligencia, hablaron con sus contactos en varios países y comenzaron a rastrear cualquier actividad inusual en las regiones menos vigiladas. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no encontraron nada concluyente. Parecía que, por primera vez, estaban luchando contra un enemigo que no podían ver. Elena y Dmitri sabían que estaban en una encrucijada. Petrovich estaba bajo custodia, pero su influencia y la red que había creado seguían activas. La posibilidad de que estuvieran siendo atraídos hacia una trampa era real, pero no podían ignorar la advertencia. Una noche, mientras Elena revisaba los últimos informes, Dmitri entró en la sala con una expresión seria. Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Elena levantó la vista, sabiendo que lo que Dmitri tenía que decir era importante. He estado pensando en lo que dijo Petrovich, comenzó Dmitri. No puedo dejar de pensar que esto es más grande de lo que hemos anticipado. No solo estamos lidiando con una red criminal, estamos lidiando con una organización que tiene raíces profundas en varios países, y que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para protegerse. Elena asintió, comprendiendo la magnitud de lo que estaban enfrentando. Entonces, ¿qué propones?, preguntó, sabiendo que Dmitri había estado considerando sus opciones. Dmitri tomó un respiro antes de responder. Si necesitamos un enfoque diferente, dijo finalmente. Debemos reunir a nuestros aliados más cercanos, aquellos en quienes confiamos, y formar una coalición que pueda enfrentar esta amenaza desde múltiples frentes. No podemos seguir operando solos, es hora de coordinar nuestros esfuerzos con otros que compartan nuestra visión. Elena sabía que Dmitri tenía razón. Habían llegado tan lejos por su cuenta,
pero el camino que tenían por delante requería más que sus habilidades y recursos. Convoca a todos los que podamos confiar, dijo Helena. Es hora de unir nuestras fuerzas y prepararnos para lo que viene. En los días que siguieron, Helena y Dimitri comenzaron a contactar a sus aliados más cercanos en la comunidad internacional. Exagentes de inteligencia, líderes militares retirados, y diplomáticos que compartían su preocupación por la creciente amenaza comenzaron a llegar a Viena, dispuestos a formar una alianza para enfrentar la nueva realidad. En una sala de conferencias secreta en el mismo búnker donde Petrovich estaba retenido, Helena y Dimitri expusieron su plan. Nos enfrentamos a una organización que tiene la capacidad de desestabilizar naciones enteras, dijo Helena mientras mostraba un mapa con las áreas de influencia de la red. Debemos atacar en múltiples frentes al mismo tiempo, desmantelando sus operaciones financieras, cortando sus suministros de armas, y exponiendo a sus aliados en los gobiernos. Uno de los aliados, un exdirector de inteligencia británico, asintió con gravedad. Hemos visto indicios de movimientos en algunas de las áreas que mencionaron, dijo. Puedo movilizar a algunos de mis antiguos contactos para que vigilen esas zonas más de cerca. Otro aliado, un general retirado del ejército estadounidense, ofreció su apoyo. O podemos coordinar una respuesta militar si es necesario, dijo. Pero debemos ser cuidadosos. Si esto se convierte en una guerra abierta, podríamos enfrentar consecuencias impredecibles. Dimitri agradeció el apoyo, consciente de que la situación era extremadamente delicada. Este es el momento de actuar, dijo Dimitri. No tendremos otra oportunidad como esta para acabar con esta amenaza de una vez por todas. Helena, observando a las personas reunidas a su alrededor, supo que estaban en el camino correcto. Habían formado una coalición de individuos comprometidos y capaces, dispuestos a hacer lo necesario para proteger el futuro. De entonces, comenzamos ahora, dijo Helena, su voz firme y decidida. La caza final ha comenzado. Capítulo 27. La coalición. La sala de conferencias del búnker subterráneo estaba llena de un aire de determinación y urgencia. Helena y Dimitri habían reunido a una coalición diversa pero comprometida, formada por agentes de inteligencia, exmilitares, y diplomáticos que comprendían la gravedad de la situación. La red de Petrovich, aunque debilitada, seguía siendo una amenaza global, y ahora la coalición estaba lista para enfrentarse a ella. Helena se encontraba frente a la pantalla, mostrando los últimos informes de inteligencia que habían recopilado. Los datos apuntaban a un patrón claro: la red estaba tratando de reagruparse en áreas periféricas, fuera del alcance de la vigilancia internacional tradicional. Sabían que estos movimientos eran una señal de que algo grande estaba en marcha, algo que Petrovich había insinuado durante su interrogatorio. Sabemos que están utilizando rutas no convencionales para mover dinero, armas y personal, dijo Helena, señalando varias ubicaciones en el mapa. Estas son áreas donde la presencia estatal es débil o inexistente, lo que les permite operar con relativa impunidad. Nuestra tarea es interrumpir esas operaciones antes de que puedan consolidarse. Un exagente de la CIA, conocido por su experiencia en operaciones encubiertas, intervino. Podemos infiltrar a nuestros agentes en esas rutas, sugirió. Si podemos interceptar sus comunicaciones y seguir el rastro del dinero, podríamos desmantelar sus operaciones desde dentro. Dimitri asintió, pero su mente estaba en otro asunto crucial. Eso es importante, pero también debemos enfocarnos en la estructura de liderazgo, dijo. Petrovich fue claro en que hay otros líderes aún en las sombras, esperando su momento para actuar. Si no los neutralizamos, podrían reorganizarse rápidamente, incluso si logramos interrumpir sus operaciones logísticas. Helena estaba de acuerdo. Sabían que cortar la cabeza de la serpiente no sería suficiente si otras crecían en su lugar. Por eso necesitamos un enfoque dual, respondió Helena. Desmantelar sus operaciones logísticas mientras simultáneamente identificamos y eliminamos a los líderes restantes. Debemos ser rápidos y precisos, sin darles la oportunidad de adaptarse. El exgeneral estadounidense, sentado al otro lado de la mesa, asintió con gravedad. Puedo movilizar algunos recursos para realizar incursiones quirúrgicas en las áreas identificadas, dijo. Con el apoyo adecuado, podemos llevar a cabo operaciones rápidas que minimicen el riesgo de escalada y maximen el impacto. Helena y Dimitri intercambiaron una mirada, sabiendo que estaban cerca de la culminación de su misión. De entonces, es hora de actuar, dijo Dimitri, su voz firme. Cada uno de ustedes sabe lo que tiene que hacer.
Nos coordinaremos de cerca y aseguraremos que cada operación se lleve a cabo con la máxima precisión. La reunión terminó con una sensación de determinación renovada. La coalición se dispersó para preparar sus respectivas operaciones, mientras Elena y Dimitri se quedaron en la sala, revisando los últimos detalles. Estamos entrando en la etapa final, dijo Elena, mientras apagaba la pantalla. No podemos permitirnos ningún error. Dimitri asintió, consciente de la presión que sentían. Lo sé, respondió. Pero confío en nuestro equipo. Hemos llegado hasta aquí y no pienso fallar ahora. En los días que siguieron, la coalición comenzó a movilizarse. Los agentes encubiertos se infiltraron en las rutas utilizadas por la red, interceptando envíos de armas y dinero, y obteniendo información valiosa sobre los movimientos de los líderes restantes. Al mismo tiempo, las operaciones militares comenzaron a ejecutarse con precisión quirúrgica, desmantelando células operativas clave en varios países. Elena y Dimitri coordinaban todo desde el búnker en Viena, recibiendo informes constantes sobre el progreso de las operaciones. Sabían que cada movimiento que realizaban estaba siendo observado por la red, que probablemente intentaría contraatacar en cualquier momento. Una noche, mientras revisaban un informe sobre una operación en curso en África Occidental, Malik entró en la sala con una expresión de preocupación. Tenemos un problema, dijo, colocando un informe en la mesa. Uno de nuestros agentes encubiertos en Oriente Medio ha sido capturado. Parece que la red descubrió su identidad y ahora lo están utilizando para enviar un mensaje. Elena tomó el informe y lo leyó rápidamente. Su expresión se endureció al comprender la gravedad de la situación. Están tratando de desestabilizarnos, dijo Elena. Quieren que dudemos, que retrocedamos. Pero no podemos permitir que eso suceda. Dimitri estuvo de acuerdo, aunque sabía que la captura de uno de sus agentes era un duro golpe. ¿Podemos rastrear su ubicación?, preguntó Dimitri, ya pensando en un plan de rescate. Malik asintió, aunque su expresión seguía siendo grave. Estamos trabajando en ello, pero debemos ser cautelosos. Si intentamos un rescate y fallamos, podrían utilizarlo para desviar nuestra atención y golpear en otro lugar. Elena sabía que tenían que actuar con cuidado, pero también sabía que no podían dejar a su agente a merced de la red. Continúen rastreando su ubicación, ordenó Elena. Mientras tanto, debemos mantenernos enfocados en nuestras operaciones principales. Si nos distraemos ahora, podríamos perder la ventaja que hemos ganado. Dimitri, aunque preocupado por el agente capturado, sabía que Elena tenía razón. Debían mantener el curso y confiar en que podrían manejar ambas situaciones a la vez. Mientras la coalición continuaba su labor, Elena y Dimitri seguían recibiendo información sobre los líderes restantes de la red. Cada vez que uno de ellos era localizado, se organizaba una operación para neutralizarlo, reduciendo gradualmente la capacidad de la red para operar. Sin embargo, sabían que el tiempo no estaba de su lado. Cada día que pasaba, la red se adaptaba y cambiaba de táctica, intentando mantenerse un paso por delante. Finalmente, llegó una pista crítica. Malik, que había estado trabajando incansablemente para rastrear a los líderes restantes, entró en la sala de operaciones con una expresión de triunfo. Lo encontramos, dijo, mostrando un informe a Elena y Dimitri. Uno de los líderes más importantes, el que creíamos que había desaparecido, está en los Balcanes, no lejos de aquí. Parece que ha estado utilizando una pequeña aldea como base de operaciones temporal. Elena tomó el informe y lo revisó rápidamente. Sabía que esta podría ser la oportunidad que habían estado esperando. Tenemos que actuar de inmediato, dijo Elena. Si logramos capturarlo o neutralizarlo, podríamos desmantelar la red de una vez por todas. Dimitri asintió, sabiendo que este era el momento decisivo. Reuniremos al equipo, dijo Dimitri. Esta es nuestra oportunidad para acabar con esto. La operación en los Balcanes fue preparada con una precisión milimétrica. Elena y Dimitri lideraban el equipo, acompañados por algunos de los mejores agentes de la coalición. Sabían que la captura o eliminación de este líder podría ser el golpe final que necesitaban para desmantelar la red de Petrovich. Cuando llegaron a la aldea, utilizaron la oscuridad de la noche para acercarse a la ubicación identificada por Malik. La aldea estaba tranquila, pero el equipo sabía que la calma podría ser engañosa. Elena y Dimitri lideraron la entrada en una pequeña casa que parecía ser el centro de operaciones del líder. El equipo se movió rápidamente, neutralizando a los guardias y asegurando el perímetro. Finalmente,
Llegaron a una sala en la parte trasera de la casa, donde encontraron al líder, un hombre de mediana edad con una expresión de sorpresa en su rostro. Manos arriba, ordenó Dimitri, apuntando su arma al hombre. El líder levantó las manos lentamente, pero su mirada era desafiante. ¿De verdad creen que esto es el final? Y preguntó, con un tono de burla. Ustedes son solo una pequeña piedra en un mar de caos. La red seguirá, con o sin mí. Elena mantuvo su arma fija en el hombre, consciente de que sus palabras eran una mezcla de verdad y desesperación. Eso es lo que vamos a ver, respondió Elena con frialdad. Pero por ahora, vienes con nosotros. Con el líder bajo custodia, el equipo se preparó para evacuar la zona. Sabían que el éxito de esta operación podría significar el fin de la red, pero también sabían que no podían bajar la guardia. Mientras se alejaban de la aldea, Elena y Dimitri sabían que estaban más cerca que nunca de la victoria. Pero también conscientes de que las amenazas que enfrentaban eran más complejas y peligrosas de lo que jamás habían imaginado. Capítulo 28. El último enigma. Elena y Dimitri regresaron al búnker en Viena con el líder capturado. Sabían que este hombre, conocido solo por el alias de Orfeo, era una de las piezas clave en la red que habían estado desmantelando. Su captura representaba un paso crucial hacia la victoria, pero ambos sabían que la batalla aún no había terminado. Orfeo fue escoltado a una celda segura, donde sería interrogado. A diferencia de Petrovich, Orfeo no parecía tener la misma arrogancia. Su expresión era más sombría, como la de alguien que sabía que su tiempo se estaba agotando. Elena y Dimitri se prepararon para el interrogatorio, conscientes de que cada segundo contaba. Orfeo podría ser la clave para descubrir el último eslabón de la red, pero también sabían que no sería fácil hacerlo hablar. Y este tipo es diferente a los demás, dijo Dimitri mientras revisaban el expediente de Orfeo. No tiene la misma altanería que Petrovich. Parece más calculador, como si estuviera sopesando sus opciones. Elena asintió, comprendiendo el reto que enfrentaban. Tendremos que abordarlo de una manera distinta, dijo Elena. Si lo presionamos demasiado, podría cerrarse. Necesitamos hacerle ver que colaborar es su única opción. Cuando entraron en la sala de interrogatorios, Orfeo los observó en silencio, su mirada fija en Elena. Había algo en sus ojos que sugería una inteligencia fría y despiadada. Orfeo, comenzó Elena, tomando asiento frente a él. ¿Sabes por qué estás aquí? Hemos desmantelado gran parte de la red, y ahora tú eres el único que queda. Tienes dos opciones, cooperar y ayudarnos a terminar con esto, o enfrentarte solo a las consecuencias. Orfeo permaneció en silencio por un momento, sus ojos estudiando a Elena y Dimitri con cuidado. Y no me llamo Orfeo, dijo finalmente, su voz baja y controlada. Ese es solo un nombre que me dieron. No soy el líder que buscan, solo soy una pieza en un juego mucho más grande. Elena intercambió una rápida mirada con Dimitri. Sabían que esto podía ser cierto. La red que enfrentaban era vasta y compleja, y no sería sorprendente que alguien más estuviera tirando de los hilos. Entonces, ¿quién es el verdadero líder? Preguntó Dimitri, manteniendo la calma. Orfeo sonrió levemente, pero no era una sonrisa de burla. Parecía más una sonrisa de resignación. El verdadero líder está más allá de su alcance, respondió. Es un hombre que ha construido un imperio en las sombras, financiando conflictos y desestabilizando gobiernos, todo por poder y control. Pero no es alguien que encontrarán fácilmente. Ha pasado décadas perfeccionando su arte de desaparecer. Elena sabía que debían sacar más información de él. Dinos dónde podemos encontrarlo, dijo Elena, su tono firme. Si realmente quieres salir de esto con algo de dignidad, este es tu momento. Orfeo suspiró, como si finalmente aceptara que no tenía más opciones. Está en Asia Central, dijo, inclinándose hacia adelante. En una región donde el control estatal es débil y las lealtades están a la venta. Ha construido una fortaleza allí, utilizando su riqueza para comprar protección y lealtad. Si realmente quieren detenerlo, tendrán que ir hasta el corazón de su imperio. Elena y Dimitri asimilaron la información, conscientes de que estaban a punto de entrar en una fase aún más peligrosa de su misión. Danos más detalles, pidió Dimitri, con la esperanza de que Orfeo revelara algo más. Orfeo los miró fijamente, y por un momento, pareció vacilar. No les diré más, dijo finalmente. Ya les he dado todo lo que necesitan.
Si van allí, sabrán que los están esperando. Pero si deciden enfrentarlo, estarán poniendo en riesgo más que sus vidas. Estarán poniendo en riesgo todo por lo que han luchado. Helena se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Orfeo. Eso es un riesgo que estamos dispuestos a correr, dijo Helena con firmeza. Pero necesitamos saber cómo llegar hasta él. Orfeo permaneció en silencio por un largo momento antes de hablar de nuevo. Hay un contacto en la región, alguien que solía trabajar para él. Si logran encontrar a esta persona, podría llevarlos hasta el líder. Pero les advierto, no será fácil. Él ha cubierto sus huellas muy bien. Helena asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Dame un nombre, dijo Helena, sabiendo que este podría ser el último eslabón que necesitaban. Orfeo los miró por última vez antes de responder. Rashid al-Khan, dijo en voz baja. Es un hombre que ha estado al margen de todo, pero conoce los movimientos del líder. Si lo encuentran, podrán seguir el rastro. Dimitri hizo una nota mental del nombre, sabiendo que este sería su próximo objetivo. Gracias, dijo Helena, levantándose. Esto no se quedará aquí. Iremos hasta el final. Orfeo asintió lentamente, como si supiera que su tiempo había terminado. Espero que tengan éxito, dijo Orfeo, su voz casi inaudible. Porque si no lo logran, nadie más lo hará. Helena y Dimitri salieron de la sala de interrogatorios, dejando a Orfeo bajo la custodia de sus guardias. Sabían que la información que acababan de recibir era valiosa, pero también que los llevaría a uno de los lugares más peligrosos del mundo. Tenemos que movernos rápido, dijo Dimitri mientras caminaban hacia la sala de operaciones. Si lo que Orfeo dijo es cierto, el líder podría estar preparándose para algo grande. Helena asintió, su mente ya trabajando en los próximos pasos. Contactaremos a nuestros aliados en Asia Central, dijo Helena. Rashid al-Khan será nuestra prioridad. Si logramos encontrarlo, podríamos finalmente llegar al verdadero líder de esta red. En las horas siguientes, Helena y Dimitri comenzaron a movilizar a sus contactos y recursos en Asia Central. Sabían que esta región era conocida por su inestabilidad política y por ser un refugio para todo tipo de actividades ilícitas. Rashid al-Khan era su única pista, y debían encontrarlo antes de que desapareciera. Mientras el equipo se preparaba para partir, Helena se tomó un momento para reflexionar. Habían llegado tan lejos, pero la misión aún no había terminado. Sabía que lo que estaba por venir sería la prueba más difícil que habían enfrentado, pero también sabía que no podían darse el lujo de fallar. Estamos cerca del final, dijo Helena en voz baja, dirigiéndose a Dimitri. Pero también estamos entrando en la fase más peligrosa. Debemos estar preparados para todo. Dimitri asintió, su mirada seria. A lo estamos, respondió Dimitri. Y no vamos a detenernos hasta que hayamos terminado con esto. Con la decisión tomada, el equipo de Horizonte Seguro se preparó para partir hacia Asia Central, sabiendo que el destino del mundo podía depender de lo que encontraran allí. La caza final estaba a punto de comenzar, y Helena y Dimitri estaban listos para enfrentarse a su enemigo más poderoso y esquivo.